Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Y llegamos a una parte importante dentro de las patologías del sistema nervioso central. Ya sé que estoy dedicando mucho vídeo a la patología del sistema nervioso central, pero es que fijaos todo lo que hay, Dios mío. ¿Cuántas cosas podemos tener mal? Y, ojo, cuidado, que me estoy comiendo un montón de cosas que tocan el lado de la psicología. Pero ya como os hable de la parte psicológica, os morí, vamos, ya. Además que yo no controlo, me parece una ofensa. Para eso que os hable un psicólogo, que seguro que él lo sabe decir muchísimo mejor que yo. Dicho eso, los síndromes caracterizados por ser demencias es porque tienen un conjunto de signos y síntomas que producen un deterioro persistente de las capacidades cognitivas y alteran la capacidad funcional. Sin alteración normalmente de la conciencia, las demencias son un trastorno muy frecuente y aunque los datos varían según los estudios y según las poblaciones, se estima que el 15% de la población por encima de los 65 años e incluso el 40% por encima de los 85 años de la población mundial, insisto, tienen demencia. Van a verse normalmente afectados en este tipo de enfermedades, por tanto, varios dominios cognitivos, como es el caso de la memoria, el lenguaje, la atención, la planificación e incluso la orientación. Lo más normal es que la mayoría de las demencias se relacionen con procesos neurodegenerativos, que tienen un curso muy lento, muy progresivo, su prevalencia normalmente aumenta con la edad y las medidas terapéuticas son muy escasas, porque se consideran intratables e irreversibles. Además, también existen demencias secundarias o trastornos metabólicos, tóxicos, nutricionales, infecciones y procesos inflamatorios e inmunológicos que pueden aparecer también en personas un poquito más jóvenes y que pueden ayudar a ese deterioro cognitivo posterior. Por último, también en algunos casos el daño adquirido es irreversible, pero sin embargo, por el tratamiento adecuado se puede frenar y limitar su progresión. Hay demencias, por tanto, tratables aunque sean irreversibles. Y las principales demencias que más se tratan suelen ser aquellas relacionadas pues, con un déficit de vitamina B12, por ejemplo, pues aquellas que se dan por sífilis o por el hipotiroidismo, por ejemplo. Pero las enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas como el ELA, el Corea de Huntington o, por ejemplo, el Alzheimer, entre otras muchas, pues como vosotros comprenderéis, o incluso la demencia porque eres mayor y poco a poco pues se te va deteriorando el cerebro y no hay forma de recuperar lo que es perdido 100%, entonces es un poco complicado. Y esto es muy difícil de tratar, como comprenderéis, ya os digo, salvo que sea por una vitamina o por alguna cosilla ahí de otra parte, pues no hay mucho arreglo. Así que a nuestros mayores hay que respetarlos porque la demencia es fastidiada y hay que cuidarles y tenerles amor y cariño dentro de sus demencias, ¿no? También he de deciros que la causa más frecuente de demencia, o al menos a día de hoy casi toda la demencia se dice que es Alzheimer y punto, pero también existen las demencias de origen vascular. Y sí que es cierto que el diagnóstico normalmente de las demencias en general suele ser, cuando menos, las causas, pues por ejemplo, pueden ser vasculares, puede haber infecciosas por la neurosífilis o el VIH y tal, causas traumáticas, causas tóxico-metabólicas, como es el caso del hipotiroidismo, el déficit de vitamina B12 o B3, la enfermedad de Wilson, el síndrome del Cushing, el consumo de alcohol, tener que haber recibido diálisis en tu vida o no. También existen, por supuesto, las causas inmunológicas e inflamatorias, que serían la vasculitis o la encefalitis autoinmune, las causas neoplásicas, que son tumores primarios en el sistema nervioso central, como ya hemos visto y hemos hablado de los tumores, y os recuerdo que tenéis hilos hablando de muchos tumores cerebrales, y otras causas, por ejemplo, como las hidrocefalias, enfermedades por ejemplo, por priones, que también son importantes, causas neurodegenerativas como la acumulación de proteína mieloide o la famosa tau, la enfermedad del Alzheimer normalmente que son de hecho taupatías, ¿no?
o la parálisis supranuclear progresiva de degeneración lobar frontotemporal, que es una enfermedad llamada de PIC, o también la degeneración corticobasal, asimismo como las alfa-sinucleopatías, que son aquellas que llevan pues asociadas la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson, la demencia del cuerpo de Lewy o la atrofia multisistémica. Asimismo, la enfermedad de Alzheimer, evidentemente, que he dicho que es la más frecuente de todas las demencias y que a día de hoy también yo diría que es un poco cajón desastre donde meten a todas las demencias ahí, pero bueno, sí que es verdad que hay bastantes demencias que son Alzheimer, por desgracia, pero los pacientes, sobre todo en esta enfermedad, presentan pérdida progresiva de la memoria y otras funciones corticales. El factor normalmente predisponente más importante es la edad avanzada, aunque existen formas de Alzheimer familiar que representan un 20% de los casos y se relacionan de hecho con los genes de la presenilina 1 y 2, cuyas mutaciones se han relacionado con alteraciones de las repercusiones de la proteína beta-amiloide y de su procesamiento, y se han descrito además polimorfismos genéticos predisponientes o que hacen que tengas más predisposición, destacando el alelo ApoE4 en el cromosoma 19, ya que parece vincularse en modificaciones por el tratamiento del aclaramiento de la proteína beta-amiloide. Los factores de riesgo en principio de la enfermedad de Alzheimer, por tanto, suelen ser, como digo, de edad avanzada, depende de en qué país vivas, el cociente intelectual y tu nivel educativo y si has mantenido activo el cerebro toda tu vida o no. Una dieta también sin antioxidantes dentro de lo posible, que tengas una presenilina 1 y 2, como he dicho, que funcione bien, un historial familiar que no favorezca que tengas enfermedad. También se ha visto que hay más predisposición en mujeres que en hombres, o como os decía, el ApoE4, que también es importante, ¿no? También tenemos algunos factores que parece ser que se asocian y que se ha visto que pueden tener alguna relación, y es la depresión, la menopausia, la andropausia, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la hiperhomocisteína también, las deficiencias en vitaminas B, la obesidad y el tabaquismo, ¿no? Son algunos factores que puede que ayuden a que se pueda desarrollar esta enfermedad, como digo, neurodegenerativa y este tipo, por tanto, de demencia. Caracterizada en cualquier caso por atrofia difusa de la corteza cerebral, el predominio sobre todo se hace en el lóbulo temporal y parietal, y a nivel histopatológico de datos fundamentales he de deciros que las formaciones de modo neurofibrilar, en el ovillo son agregados de una proteína llamada hiperfosforilada denominada tau, que en las neuronas del hipocampo, la amígdala, la corteza temporal y por las placas neuríticas seniles, que es donde se encuentra la proteína beta 42 amiloide, están rodeados de restos neuronales como las apolipoproteínas, la microglia activada, entre otros, y esto hace que la práctica clínica haya demostrado que pueden ser buenos biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, sobre todo la disminución de la beta 42 amiloide, esta proteína, y el aumento también de la tau fosforilada respecto a los sujetos sanos en esos pacientes para poder detectar precozmente el Alzheimer. Existen diversas hipótesis en cuanto a las alteraciones de la neurotransmisión como un defecto químico, o mejor dicho, bioquímico dentro de nuestro cuerpo, con una disminución de la transmisión colinérgica especializada en el núcleo basal de Maynard y los lóbulos temporales. Los receptores muscarínicos y nicotínicos, que ya veremos, están afectados, así como otros neurotransmisores, como es el caso de la serotonina, somatostatina, la noradrenalina, el GABA y varios de los receptores. Clínicamente, de hecho, existe la alteración de la memoria al inicio preponderante, es decir, que se ve bastante claro, y la afectación progresiva de otras áreas como es la agnosia, la afasia, la apraxia y las alteraciones en el comportamiento. El tratamiento normalmente son inhibidores de la acetilcolinesterasa para aumentar en principio la disponibilidad de la acetilcolina en la sinapsis, y la memantina, que actúan al final modulando los receptores del NMDA, que ya os he dicho que son súper importantes y que tienen que ver con el glutamato. Otra de las enfermedades importantes que también seguro os suena es la epilepsia. El concepto de la epilepsia como tal sería que es una enfermedad neurológica caracterizada por la aparición recurrente de crisis epilépticas, siendo estas alteraciones paroxísticas de inicio rápido y duración breve de descargas eléctricas hipersincrónicas de un grupo de neuronas.
Por cierto, que deciros que tanto el Alzheimer como la epilepsia los tenéis en varios hilos en las cuentas de divulgación, tanto en la página de Facebook como también evidentemente en la cuenta de Twitter, por si queréis leer más en profundidad y demás. También he de deciros que la clasificación de las epilepsias se puede hacer por una crisis generalizada, es decir, la pérdida de consciencia, que llaman el crisis tónico-clónicas, que son normalmente las que tienen pérdida de consciencia, fase tónica con contracción brusca de la musculatura, puede haber incluso mordedura de la lengua y pues bueno, unas recuperaciones progresivas de la consciencia, además de sacudidas musculares rítmicas. Las crisis de ausencia, que suelen ser aquellos episodios breves de desconexión del medio por una mirada fija de segundos de maduración con una recuperación rápida, y una crisis parcial o focal, que es una no pérdida de consciencia cuando se depende de la localización del foco epiléptico. Es típico que sean simples sin alteración del contenido de la consciencia, o complejas cuando ya hay una alteración del contenido de la consciencia que normalmente está afectando al lóbulo temporal. Las múltiples cuestiones de la epilepsia pueden ser normalmente de origen desconocido, que se sepa, aunque parece ser que hay determinados factores como pueden ser tumores, hemorragias, infartos cerebrales, lesiones cerebrales, la genética, entre otras. Y los desencadenantes de una crisis suelen ser alteraciones hidroelectrolíticas, de alteraciones del volumen celular, modificaciones del equilibrio entre los neurotransmisores excitadores e inhibidores, y la privación del sueño o el consumo del alcohol, así como la fotoestimulación, no suelen ser muy favorables. El electroencefalograma, sobre todo, es una de las cosas que no solo tenemos que utilizar en el caso de los trastornos del sueño, o mejor dicho, para ver el sueño, sino que también se utilizan muy bien en los casos de epilepsia. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.